Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Conversar es escucharnos, y conversarnos también es intentar escuchar lo que pasa alrededor, dónde se mueven las energías de la ciudadanía, dónde está el pulso de aquellos cambios que nos van marcando, y de eso queremos profundizar en estas conversaciones sin pauta. ¿Cuál es el Chile que estamos viviendo? ¿Cuál es el Chile que está despuntando? ¿Y cuál es el Chile que se adivina que podría marcar el tono de lo que va a ser la campaña presidencial y parlamentaria de este año, que es un año electoral? Y aunque una gran ciudadanía se declare lejano y casi desconfiado del mundo de la política, va a tener que votar, porque el voto es obligatorio y porque además en algún minuto se pondrán en juego aquí los proyectos de país. De eso y más queremos conversar con el gerente general de CADEM, Roberto Isixson. Roberto, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Claudia. Oye, estas son conversaciones sin pauta. Así supe. Ya, y antes de que entremos en la cosa política, que es lo que nos convoca, cuando tú miras tus encuestas y dices en qué están los chilenos y chilenas, ¿es posible de leer? ¿Es fácil saber? Por ejemplo, a pito de nada, previo a esta conversación, hablábamos, no sé, del astrólogo, y tú me decías, oye, eso es grito y plata en la ciudadanía. O sea, a la gente le importa conectar con esto. Está el tema de la religiosidad. Está el tema como de la individualidad. O sea, como si uno hace como un registro. ¿Es claro? Yo primero agradecerte la invitación y escuchando la introducción me siento súper interpretado, porque nosotros desde CADEM nuestro propósito es ayudar a conectar, a hacer un puente entre las personas en su condición de consumidores, de clientes, de ciudadanos, de trabajadores y aquellos que están en posiciones de poder tomar decisiones. Y ese puente se construye escuchando y ayudando a generar distintos caminos que nos permitan escucharnos y conocernos y entendernos. Y en ese sentido, es cierto que CADEM ha sido conocido en los últimos 10 años probablemente por su encuesta política, ¿cierto? Que es semanal, que ya lleva más de casi 600 encuestas. Ya vamos a hablar de eso. Pero, por ejemplo, hace ya más de un año al menos, tenemos un nuevo estudio que se llama 5C, que es un estudio pensado en las personas, en su dimensión más cultural, de consumo, de medir los estados de ánimo, de lo que comemos, de lo que nos gusta. Que era un espacio que no estaba recogido por nadie. Ya, pero a ti, digamos, ya desde no solo desde lo que hacen, sino desde lo que tú ves, ¿te parece que hay una radiografía clara del chileno hoy día? O sea, podríamos decir... Yo creo que es cada vez más difícil. Yo creo que es cada vez más difícil hacer una sola radiografía de Chile. Pero ¿estamos más pesimistas? ¿Estamos más optimistas? No, yo creo que, si queremos hacer como un resumen, digamos. Sí, como una caracterización. Yo creo que no podemos entender el Chile de hoy fuera de un contexto de más largo plazo, que probablemente comienza un nuevo proceso con el estallido social, que se ve influenciado de manera decisiva también por los cambios estructurales que nos deja la pandemia, a propósito de que se acaban de cumplir solo 5 años de la pandemia, los 2 procesos constitucionales, el triunfo del presidente Boric, el fracaso constitucional, el vaivén político que nos lleva desde la lista del pueblo fracasada a el Partido Republicano fracasado, y que nos tiene hoy día evidentemente en un proceso yo diría de una transición. Es evidente que hoy día Chile es un país mucho más estable, que está menos pesimista con respecto a lo que estaba hace 4 años atrás. Pero Chile se ha vuelto un país, nosotros lo resumimos en el triple des. Decepción con respecto a el pasado, lo que pudo ser y no fue. Desconfianza con respecto al presente, cómo nos relacionamos con nuestro entorno institucional y también personal. Y lo más complejo es desesperanza. Es desesperanza con respecto al futuro. Y eso es probablemente lo más complejo, porque hoy día Chile se ve como un país que no sueña. Que dejó de creer en el mérito y en el esfuerzo personal para poder conseguir, ¿cierto?, una mejor calidad de vida. Se rompió la ilusión. Se rompe la ilusión de que Chile puede ser un país desarrollado. Y esa desesperanza creo que evidentemente nos deja en una posición
con niveles de cansancio, de estrés, de infelicidad más altos de los que estábamos normalmente acostumbrados, pero que evidentemente es una situación mejor de la que estábamos después del estallido o de la pandemia. Ahora, también son muchos los estudios que muestran, la encuesta del CEP, la encuesta Feedback, hay varias que van mostrando que la declaración de la ciudadanía hacia afuera respecto de tu sentir, cómo te sientes, optimista o positivo o pesimista, tiene mucho que ver con la percepción de lo que pasa allá afuera, pero siempre sientes que lo que pasa de tu casa hacia adentro es distinto de lo que está pasando afuera. Y esa bifurcación, yo no sé si es buena o mala, si siempre estuvo, si es nueva y qué podría querer decir. La diferencia entre cómo me evalúo yo y mi vida, ¿cierto? Mi entorno versus cómo evalúo al país siempre ha existido, siempre ha sido más positiva mi evaluación sobre lo que tengo cercano y conocido versus lo que veo hacia afuera. Pasa en Chile, pasa en el mundo también, digamos. Los bancos son todos malos, pero bueno, mi banco es bueno. Los sacerdotes son todos corruptos, pero bueno, el sacerdote a la cual yo voy a la iglesia también es bueno. Las AFP son todas malas, pero mi AFP al final igual me sirve. Y así, digamos. Eso pasa en todo el mundo. Tiene un nombre, de hecho, que en científico, que ahora no recuerdo, pero es normal. A mí me parece que en ese contexto lo interesante en realidad es tener cuidado con los análisis que hacemos. Por ejemplo, citábamos la encuesta del CEP. Sí. Y la CEP traía una muy buena noticia en su última medición, que es que el 73% se sentía satisfecho o feliz con su vida. Y eso había subido de 60 a 73 en los últimos 2 años, por esto. Es una buena noticia de todas maneras. Ahora, yo digo, porque ese 73% era el mismo que teníamos en agosto del 2019, 2 meses antes del estallido social. Se está recuperando un ánimo. Lo que quiero decir es que al parecer los niveles de satisfacción personal o de declaración de felicidad de los chilenos no tienen una relación, ni tampoco logran anticipar si hay mayor o menor presión sobre la institucionalidad y sobre el malestar. ¿Cierto? Entonces, no es una variable que creo que mida, por ejemplo, malestar. Creo que hay otras preguntas o dimensiones que deberíamos estar mirando para medir malestar. ¿Cuáles? Bueno, yo creo que hay datos objetivos y datos subjetivos que sirven. Y en ese contexto, hoy día Chile es un país, si lo comparamos con el estallido social, yo creo que hay una pregunta que es súper relevante. Nosotros le preguntábamos en octubre del 2019, en diciembre del 2019, si Chile iba a ser un mejor o un peor país cuando lograra superar la crisis. El 70% creía que íbamos a ser un mejor país. O sea, había esperanza. Y cada proceso, por complejo que haya sido, siempre trajo esperanza. La pandemia también traía de alguna manera esperanza, el proceso constitucional traía esperanza, el gobierno del presidente Boric en su contexto traía esperanza. Hoy día, si nosotros le preguntamos a los chilenos si cree que el país es mejor o peor de lo que pudo haber sido, el 70% dice que peor. Eso es frustración, ahí se nota la desesperanza. ¿Te fijas? Entonces, esa desesperanza finalmente tiene un correlato en la realidad. Si comparamos a Chile en relación a cómo estábamos en el oasis de Piñera previo al estallido social, Chile hoy día es un país más pobre, Chile es un país con más tomas, con una inmigración que es más compleja, con un crecimiento económico más bajo, con mayores niveles de desigualdad. Es un país muchísimo más inseguro. Esta ola de delincuencia y el auge del crimen organizado no era algo que estábamos acostumbrados hace 5 años atrás. Y por lo tanto las condiciones objetivas han empeorado. Al Instituto Nacional no le está yendo mejor que hace 5 años, tal le está yendo peor. Ya, pero recordemos también algunas cosas para poner en perspectiva, digamos. O sea, lo del Instituto Nacional y la caída de los emblemáticos no pasó hace ni 2, ni 3, ni 4, han marcado una década. Por supuesto. El crimen organizado tampoco se inventó en 2 años. Si queremos ser serios, y tú hablas con las personas que vienen investigando esto, lleva por lo menos hace 10 años que se prendieron luces amarillas. Que tenemos problemas en los puertos, se sabe hace por lo menos una década. Hay personas que han estudiado este tema, que tenían problemas en la triple frontera, se sabe hace 15 años. O sea, hay cosas que no quisimos ver. No, por supuesto, y eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, Chile no está mejor que lo que estábamos hace 5 años atrás. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero por qué hace 5 años atrás hubo estallido social? Y hoy día no, digamos. Sí. ¿Cierto? O sea, las variables objetivas y la percepción en torno a cómo está Chile
han empeorado, objetivamente. Y no tiene, y yo desde luego voy a decir, no tiene responsabilidad ni este gobierno, ni el gobierno anterior, porque es un proceso en un país donde yo creo que los chilenos nos hemos ido perdiendo la esperanza porque sentimos que al final las cosas no ocurren. Por eso yo leí yo veo, por ejemplo, con un cambio de esperanza, y creo que es una muy buena noticia el haber logrado el acuerdo de pensiones. El acuerdo de pensiones es el primer gran acuerdo de política pública, sin contar la PGU, que es un aumento de recursos simplemente, desde la primera reforma de la presidenta Bachelet, desde el auge. Entonces eso le ayuda a traer a una percepción de que sí pueden ocurrir cosas, que la política sí puede resolver algunos claro, problemas. Que la política es capaz de darme una respuesta a algún agobio que yo tengo y no sigue siendo una nube lejana a mi cotidiano. Exacto. Sin embargo, y ahora estamos también, así es como el empalme con la política, eso que tú señalas como un valor frente a la ciudadanía mayoritariamente, que es el acuerdo de pensiones. Si tú ves hoy día y hablas con los sectores de la derecha y sectores de izquierda, es lo que quebró probablemente la correlación de fuerza en esas coaliciones. Si hay hoy día algo que marcó un antes y un después en la relación de Chile Vamos con Republicano y con el Partido Libertario, tiene que ver con la reforma de las pensiones. Eso fue lo que abrió. Y lo que está pasando en la izquierda oficialista también tiene que ver con la reforma de las pensiones, por la frustración que ese acuerdo dejó, porque en ambos extremos se considera que se transó demasiado. Entonces, qué complejo hacer que la política le hable a la mayoría cuando tienes sectores que consideran que no puedes romper tu identidad. Bueno, cuando me hacías, Claudia, la primera pregunta era ¿cómo está Chile, cierto? Sí. Y hagamos una radiografía de Chile y decía, es muy difícil. Hay muchos más niveles de incertidumbre, objetivamente no estamos mejor, pero además, y probablemente esto es de lo más relevante, que ha tenido distintas expresiones también en el corto plazo, lo tuvo en el proceso constitucional con mucha claridad. Chile se ha vuelto un país donde construir mayorías es muy complejo. Somos un país que se está construyendo, no necesariamente de identidades, que es lo que tuvo expresión en el primer proceso constitucional, sino que desde intereses comunes. Estamos en un proceso de la política, desde mi punto de vista, está en una nueva transición. Es una transición que no tiene que ver con el eje izquierda-derecha, que no tiene que ver con Pinochet y con Allende, que no tiene que ver con si estuvo a favor o aprobé o rechacé el primer proceso constitucional, sino que tiene que ver con una transición de cómo yo construyo audiencias, cómo construyo mayorías, en una nueva lógica de las redes sociales, en una nueva lógica de consumo de información y de cómo se forma opiniones. Y en ese contexto hay espacios, microgrupos, digamos, que interpretan a un 10% de la población, algunos será un 15%, y eso evidentemente en la búsqueda de los likes y los retweets lo que genera es un aumento de la polarización. Lo estamos viendo con mucha claridad en Estados Unidos y en Chile también lo estamos experimentando. Entonces se hace más complejo. La reforma de pensiones en particular, yo estoy de acuerdo con una parte que generó una división bien clara en la derecha, no así en la izquierda. Al menos eso es lo que muestran las encuestas. El último dato que nosotros hicimos, había un 65% de acuerdo con que se haya aprobado la reforma de pensiones. A las culturas políticas partidarias. Pero lo que nosotros veíamos es que en aquellos identificados con la izquierda, el nivel de acuerdo con que se haya aprobado la reforma de pensiones fue un 80%. Yeah. Y eso habla de la capacidad que tuvo el gobierno al final de decirle a su público, mire, vamos a ceder en todo, porque esto no es la reforma de pensiones que estaba en mi programa, sí. Nada. No, o sea, nada. Cero. Sí. Pero es lo que se puede hacer. Pero es lo que podemos hacer y es una buena noticia igual. Y logró alinear a las fuerzas de izquierda. Desde la ministra Jara, del Partido Comunista, partiendo por ella, sí. ¿Cierto? Hasta Carolina Toá, por así decirlo. Entonces ellos lograron unirse. Donde sí generó efectivamente una división es en las derechas. Porque no hay una sola derecha. No solo no hay una sola derecha, sino que se están viviendo con mucha más intensidad estas derechas distintas. Y derechas hay al menos dos, ¿cierto? La conservadora, probablemente, que representada por José Antonio Caz, y la más liberal, representada hoy día por Evelyn Matei, que es la heredera, ¿cierto?, del peñerismo. Y esas dos derechas conviven con más intensidad y con más fuerza y se expresan con mucha claridad en las redes sociales. ¿Y Kaiser? Lo que pasa es que yo creo que
Johannes Kaiser. Sí, yo creo que Johannes Kaiser sería impreciso definir a Johannes Kaiser solo como un candidato de derecha. Es cierto que él interpreta la mirada libertaria más Milei, ¿cierto?, de la política, y que eso le come espacios o convive junto con el electorado de José Antonio Kast. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Pero Johannes Kaiser más bien hoy día no solo logra quitar desde ahí, sino que al mismo tiempo construye desde lo que los encuestadores o los sociólogos hemos llamado el votante obligado, ¿cierto? El indignado, el que vota con rabia, el que no votaría, el que va a votar obligado porque la ley se lo exige, pero que no se siente convocado por un proyecto. Y que vota contra la política. Ya. Entonces, en el fondo, Kaiser recoge de Kast, pero también recoge, por ejemplo, de Parisi. Mira, yo la otra vez escribí un papelito y me di cuenta que era interesante. Por distintas fuentes o razones, desde el 2009 a la última elección presidencial hemos tenido un 20% de voto outsider. Tú dices, el primero permanente. Fue con Marco. Después vino la Bea Sánchez, sí. Y Marco también. Sí. Después Parisi y Marco. Sí. Ahora Parisi y Marco de nuevo. Y si tú sumas, todo suma 20%. Hay un 20% estructural que va a buscar una alternativa diferente a la oferta tradicional de la política. Con más expresiones políticas o no. Beatriz Sánchez venía construyendo junto con el Frente Amplio un proceso, pero... Ahora, el dato es que después no lo logran capitalizar. No lo logran porque no es de nadie. Porque es de personas. Porque es un movimiento antipolítica y por lo tanto no tiene un rostro permanente. No se te puede transformar en un partido político. Entonces, Johannes Kaiser, que se define a sí mismo libertario, ¿cierto?, convive. ¿Cómo un libertario convive o puede quitarle votos a un conservador? Porque convive la raigambre más autoritaria, más conservadora, junto con, ¿cierto?, una vertiente más liberal que... quizá en su agenda valórica. Pero claro, pero la gente no está hoy día, y eso también es interesante, marcando por la agenda valórica. Ahora, no parece ser, salvo que transformemos el debate de la pena de muerte en un debate valórico. La pregunta en estos días, Roberto, que uno ve en los politólogos y analistas políticos, y algunos lo están dando casi por hecho, es que la figura de Kaiser no solamente sería un outsider en este minuto, sino que una figura amenazante para una candidata como Evelyn Matei, es decir, porque podría ser un factor que empieza a desplazar al segundo en carrera, que sería Kast, en carrera de la derecha, y que podría ir al alza. ¿Sí? ¿Tus números te dicen algo similar? ¿Te parece que es muy prematuro o no, a ver, la tendencia está mostrando eso? Yo diría varias cosas como en orden de importancia. Evelyn Matei es la candidata favorita para ganar la próxima elección presidencial. Y tendrían que pasar cosas bastante extraordinarias que pasan en un proceso electoral. La última pasaron. En la última y en la anterior también. O sea, pasan muchas cosas, pero son extraordinarias para que no gane la elección presidencial. Ella es la favorita. Y lo ha sido durante los últimos 2 años y además ha ido juntando las piezas que la política le exige a un candidato presidencial. Liderar en las encuestas, tener imagen más positiva que negativa, ganar la elección municipal. Quien ha ganado la comuna de Santiago desde el 2008 ha terminado ganando la elección presidencial al año siguiente. O sea, ella ha ido sin prisa, pero sin pausa, haciendo los checks. Y por lo tanto sería raro que perdiera. Ahora, dicho eso, el segundo factor que me parece relevante es que, dado el escenario actual y que hay 3 posibles candidatos de derecha y lo que sabemos, es bastante probable que pase algo que nos habríamos descartado con mucha seguridad hace un poco tiempo, que es que el candidato del oficialismo, en un contexto de unidad y de una primaria amplia, pueda pasar primero a segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el candidato del oficialismo se llama Carolina Toá, que es la favorita hoy día desde mi punto de vista. Hay que esperar qué ocurre con el PS, con el apoyo del PS, el Frente Amplio, pero qué ocurre con Janet Jara y cómo se da esa dinámica en una elección entre Jara y Toá. Si es que el PS bueno, vamos a salir justo... Tengo la impresión de que eso va a ocurrir de todas maneras, digamos. Pero fuera Jara o fuera Toá, incluso no importa cómo se llamará Vlado Mirosevic, incluso que yo sé que quiere competir con menos
menos posibilidades, pero si llamara hablado Milosevic, va a tener un 30% en primera vuelta. Del gobierno. Que es el 30% que ha aprobado al presidente Boric de manera estable y permanente durante los últimos 3 años, sin importar lo que ocurra, que es el 30% que votó apruebo en el plebiscito de salida. Y por lo tanto vamos a tener entonces un escenario de primera vuelta con un candidato oficialista de unidad que va a sacar entre 25 y 30 puntos y por lo tanto con opciones reales de pasar primero. Y por lo tanto deja a las derechas peleando por un segundo lugar en ese contexto. En el contexto de que lleguen 3. Sí. Y ese es el efecto concreto que tiene Kaiser en la papeleta. Si Kaiser llega a la papeleta, deja a José Antonio Kast o a Evelyn Matei sin opciones de pasar primero. Salvo que se bajara. Salvo que se bajara Kast, uno, por o ejemplo. Kaiser. Claro, o sea, en el fondo, llegando con 3 es muy difícil ganar la primera vuelta. Llegando con 2 puedes pasar primero a segunda vuelta y llegando con 1 podrías ganar en primera vuelta. En la práctica, esa es la matemática. Entonces, claro, cuesta entender a las derechas la incapacidad de llegar a acuerdos. Ya vimos los costos en la elección municipal, la cantidad de gobernaciones que se perdieron por no ir en unidad, y de alcaldías que se perdieron porque no fueron en unidad, y también me cuesta entender que no se den cuenta del impacto que tiene. Por ejemplo, una primaria competitiva del oficialismo, 90 días en el fondo, pudiendo hacer campaña y activándose en terreno versus un vacío. Y el efecto concreto. Un solo candidato puede ganar en primera vuelta, 2 candidatos aseguras que pasas primero y 3 candidatos pones en riesgo. Claro, y como telón de fondo está la elección parlamentaria, porque cualquiera de los dos mundos, izquierda, derecha, centro, lo que sea, saben que en la parlamentaria también se juega una parte muy importante de la gobernabilidad que pueda tener un próximo gobierno. Sí. Yo he visto y ahí no sé si hay tanta claridad respecto de que la lista única es clave. Yo no soy electoralista y por lo tanto le vamos a dejar a otros que hagan los cálculos y que si conviene una, si conviene 2. Pero a mí me parece que es un espejismo esta conversación. ¿Qué cosa? Y no es real. ¿Lo presidencial? No, lo presidencial me parece que está bastante clara, digamos, el debate parlamentario, conviene o no conviene 1, 2 listas, 3 listas. Obviamente que siempre va a convenir una. Y si logran hacer un esfuerzo para que vayan en una sola lista, les va a ir mejor que con 2. Eso es evidente, porque eso es matemática pura y dura. Pero creer que construyendo una sola lista, imagínate que las derechas logran mayoría parlamentaria con una sola lista, esa mayoría parlamentaria va a durar 1 mes y medio. Porque el Partido Republicano se va a descolgar. Se va a descolgar a los 4 días. Sí. Salvo que haya realmente un proyecto más que de una lista, más que un proyecto electoral, Roberto, sino que sea un proyecto común, con definiciones básicas. Vamos a hacer estas 10 cosas y nos vamos a hablar en estas 10. Claro, un y en acuerdo estas 10 no nos desordenamos y el resto haga lo que quieran. Ahora, ni siquiera un acuerdo programático, porque Un después te acuerdo dicen programático mínimo. Pero después tú dices, después no me leí el programa. No, claro, porque eso tiene que ser de 10 cositas, no de 52 páginas. La otra duda que puede surgir aquí, Roberto, mirando como la radiografía del chileno y chilena promedio, el debate de la política que a veces, ¿no es cierto?, se distancian, es que lo que estamos viendo en sectores en el planeta es que los extremos se están potenciando y que las redes sociales hoy día son herramientas decisivas para eso. Pero esta cosa pendular de Chile, podríamos decir que después de los 2 procesos constitucionales quiso ponerse en el centro, pero ya no existe el centro. No, o sea, como expresión política no existe. Entonces es como raro el análisis político respecto Es que a mí nunca me ha convencido. ¿Qué cosa? Mucho. ¿Que el centro exista o que no existe? Esta tesis de que después del vaivén de la lista del pueblo, el Partido Republicano, Chile votó por el centro y ganó la moderación. Ya, no. A mí me parece que una golondrina no hace verano. Eso es lo primero que diría, digamos. Y que muchas veces no solo es un problema de la demanda, sino que también tiene que ver con... Es muy importante también la oferta. Yo no creo que nos haya acabado en Chile el ciclo de la presión por candidatos populistas, por ejemplo, o populistas autoritarios de derecha. No creo que haya desaparecido ese ciclo porque en la elección municipal ganaron los no vociferantes simplemente. Porque de nuevo tiene que ver con la demanda, que son las personas que votamos, pero también tiene que ver
mucho con la oferta. Y lo que efectivamente está ocurriendo en el mundo es que en el mundo la política hoy día es igualmente importante el fondo que la forma. Y estamos prefiriendo el mundo, liderazgos más bien de corte performático. Más histriónicos, como Milei, como Trump, más formales, como Bukele, como Meloni. Pero eso es lo que estamos viendo como Chile. Cuando nosotros le preguntamos a los chilenos hace un par de meses, ¿a quién le gustaría a usted que se pareciera al próximo presidente de Chile? Bukele, número 1, 35%. Segundo Trump, 13%. Tercero Milei, 10%. O sea, sumaban como el 60% ya, de estos personajes. Ese perfil. Los Trudeau, los Macron, los Boric, los Pedro Sánchez. Esos no. Están en retirada. En este momento. Entonces yo no creo que Chile haya... Primero, la lógica pendular ya tenía un error, yo también lo usaba, porque es la manera más sencilla de explicarlo, sí. Pero la teoría pendular obliga a que el péndulo pase en algún minuto por el centro, y aquí no, esto fue un tren bala sin escala desde la lista del pueblo del Partido Republicano. Y ahora hay una moderación que creo que tenía que ver más bien con la oferta, pero ahora aparece Kaiser, po. Y Kaiser está segundo. Intención de voto espontáneo. Y Kaiser, a tu juicio, entonces, y esta sociedad chilena que marca y te dice, mira, me gustaría un personaje tipo Bukele, tipo Milei, tipo Donald Trump. ¿Para qué no están estos bollos en nuestro país? ¿Más para un Bukele, más para un Milei? Es que son parecidos en lo performático, como dices tú, pero representan cosas distintas. No, yo creo que en las formas... A nosotros nos gusta más Bukele que Milei. La mano dura. Pero ese es el fondo para mí, es como la diferencia del fondo. En la forma nos gusta con corbata y más con terno que con motosierra, ¿te fijáis? Como más formalito. Con la barba más cuidada, más cuidadita, más peinadito que con la chasca. Nos gusta más el del podio que el del estadio. Te fijas, somos más institucionales, y en eso tuvo un impacto significativo también la muerte del expresidente Piñera, que ayudó a revalorizar la figura del presidente de la República, la importancia de las tradiciones republicanas. Una de las cosas que se valora mucho del presidente Boric es su actitud con respecto a el funeral del expresidente. Mejora la imagen, con la muerte del expresidente Piñera mejora la imagen de la expresidenta Bachelet también. O sea, la República. La República. Sí. Entonces nosotros somos más republicanos en ese sentido, más que de Estado. Y Kaiser, por ejemplo, Kaiser está peinadito, está corbata. Claro, juega en el límite, porque también... igual tiene jopo. Claro, y llega disfrazado al Congreso, ¿te fijas? Entonces juega un poquito en el límite. Y ojo con Kaiser, que mientras más conocido es, en esta semana, su imagen positiva cayó 9 puntos. O sea, mientras más candidato es y más aumenta su nivel de conocimiento, también empieza a generar más rechazo. Eso es habitual en cualquier candidato. Pero está más expuesto también a cometer errores. Entonces, en la forma más institucional que de estadio, y en el fondo, es más Bukele, porque Bukele es más seguridad y Milei es economía. Exacto. Entonces, hoy día... Ahora, en Chile los ejes van a ser los dos. Son los dos, pero seguridad es 2-1 o 3-1 economía. Y lo otro que me he preguntado mucho es si esta va a ser la disquisición, que es lo que está explicando, que dos figuras que hasta el día de hoy, todavía ni se inscribe las primarias, hasta el día de hoy, las mujeres que a todas luces se ven como las más posibles contendoras, Evelyn Matei y Carolina Toá, sean mujeres, y las dos más bien centro izquierda y centro derecha. Bueno, por varias razones. Yo creo que, pero son distintas, ¿sí? Lo de Carolina Toá trata de darle forma ahora. Se puede llamar Carolina Toá, se puede llamar Janet Jara, se puede llamar Milosevic. ¿Pero se puede llamar Janet Jara? ¿El Partido Comunista podría hoy día moverse tan al centro? Y sacar un 30%. Yo veo hoy día. Y obviamente que en una segunda vuelta el escenario es otro, porque es competitivo versus a lo que tienes al frente. Pero veo... A mí me parecería muy extraño, y algo tendría que ocurrir que cambiara mucho el escenario para que el candidato que se llame como se llame pueda sacar más de un 30% en una primera vuelta. Ya.
no van a sacar 40 puntos, ni 35. Ya. Van a sacar 30. O sea, en el fondo tú dices, ojo que el factor TOA podría tener cualquier nombre. El factor TOA hoy día está marcado por lo que ella hizo en el gobierno y va a tener que diseñar Perfecto. un programa que le permita ir más allá del gobierno, pero hoy día no lo tiene. Y hoy día es un 30%. Ya, y si es Jara también. ¿Sí? ¿Y Matei? Matei no es lo mismo. No es lo mismo por varias Está razones. anclado más en ella. Porque efectivamente ella ha ido, desde hace mucho tiempo, ha ido construyendo una historia y una relación con Chile en base a distintas etapas. Desde su etapa como senadora, desde su etapa como ministra, en los últimos 8 años como alcaldesa, logró construir una relación de cercanía con la opinión pública a través de la alcaldía, pero además tiene el beneficio de que efectivamente es más creíble los discursos de seguridad y economía para candidatos de derecha, y por lo tanto en el fondo eso le da un espacio distinto. Entonces Evelyn Matei ha logrado construir atributos que son más bien propios de ella, que traspasan las fronteras propias del 30% que va a votar un candidato de derecha. El sentido de urgencia, hacer que las cosas pasen, pero además con capacidad de diálogo y esa cercanía que le da, que se puede poner un chaleco amarillo y salir corriendo, que es simpático, ¿te fijas? Entonces tiene una serie de dimensiones que probablemente son atributos muy propios de ella, y que ha logrado ir construyendo bien, y creo que es lo que le permite que hoy día haya liderado en imagen positiva las encuestas durante los últimos 2 años. Todo jugándose, en todo caso, ¿no es cierto?, en esas proyecciones. Roberto Isakson, gerente general de CADE, muchísimas gracias por esta conversación sin pauta, aunque tiene una pauta política en el fondo, pero se va mezclando, porque en el fondo los candidatos también representan cosas, y representan emociones, y representan estados anímicos de un país también. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés bien. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.